Aleluya. ¿Dónde están esas mujeres virtuosas? ¿Dónde están esas mujeres valientes? Este santuario se ve precioso. Adornan mujeres virtuosas y valientes este lugar. Aleluya. Aleluya. Gloria al Señor. Hoy Dios le ha recordado lo que usted es. Dios le ha recordado que usted es una mujer virtuosa, una mujer valiente, adoradora, al único, el único que tiene autoridad para pedirle todo es aquel que entregó todo por usted. Aleluya. Gracias, Jesús. Aleluya. Gracias, Jesús. ¿Cuántas están gozando en esta hora? Aleluya. Gloria al Señor. Debo de admitir, hermanas, que esta iglesia está llena de mujeres virtuosas. Está llena de mujeres valientes. Y usted hoy se ha acercado a este lugar para que el Espíritu Santo le siga impartiendo. La está preparando el Señor para cosas lindas que vienen para su hogar, para cosas lindas que vienen para su familia, para cosas lindas que vienen para su matrimonio, para cosas lindas que vienen para sus hijos, para sus nietos, para toda su descendencia. Aleluya, aleluya. ¿Qué haríamos nosotros los pobres hombres sin ustedes? Estaríamos perdidos, hermanos. Pero qué bueno, qué lindo es Dios que la creó a usted para que fuera el motor de ese hogar, como mujer virtuosa, como mujer valiente. Déjenme mover un poquito esto para acá, porque esto no se ha terminado, hermanos. Esto se está poniendo bueno. Gloria al Señor. Queremos agradecerle a ustedes por haber hecho presencia en este día a nuestra congregación, a Faro de Luz. Gracias por que usted tomó este tiempo tan especial. Pero bueno, también queremos agradecerle a todas las hermanas conferencistas, nuestra hermana Elsa Martínez, que viene de Nueva York. Amén, gloria al Señor. Ella estuvo compartiendo el taller de guerrera e intercesora. Amén. A la pastora, es pastora, ¿no? Leidín Barraza. ¿Dónde está? Sí, ¿verdad? Leidín. Ajá. Usted es pastora, ¿verdad? No. Amén. Pero le damos gracias porque impartió la conferencia Madre, Maestra, Consejera y Amiga. Voy a invitarles que puedan ir subiendo, Ana Elsa, hermana Leidín, puedan ir subiendo aquí a este altar. A nuestra hermana Ruth Hernández, que no es primera vez que está con nosotros. Nuestra hermana Ruth ya es de casa. Amén. No sé por qué no se ha mudado para acá, pero ella ya es de casa. Aquí está nuestra hermana Ruth. Vamos a acompañarla, que tome asiento. Y en especial nuestra hermana invitada, que desde anoche está compartiendo esa autoridad y unción que Dios le ha dado. Amén. Y es nuestra hermana Esther Collip Juárez. Amén. Quiero también invitarla, a nuestra invitada de honor. Queremos invitarla también que pueda subir con nosotros a este altar. Estas 4 mujeres virtuosas y valientes, queremos darle gracias. Gracias por tomar este tiempo, por aceptar nuestra invitación. Este grupo de damas están muy agradecidas por habernos dado esta
maravillosa bendición de tenerles en medio nuestro. Y bueno, hemos preparado este panel de preguntas. Pueden tomar asiento, hermanas. Gracias, perdonen que las tuve ahí unos minutos de pie. Pero en cada una de estos talleres donde hubo impartición de la palabra y donde estuvo el Señor ministrando, usándolas a ellas en esta maravillosa conferencia de damas, se originaron varias preguntas. Yo quisiera que me las hicieran llegar. A mí me pusieron como moderador de estas preguntas. Soy el bendito entre todas las mujeres. Amén. Hay algunas que, bueno, vamos a irlas leyendo. Vamos a irlas leyendo. Estos son los momentos en la vida de la iglesia que no quisiéramos que terminaran, ¿verdad? Que quisiéramos estar. Yo creo que el próximo año, hermana Ileana, vamos a hacerlo todo el día. Este asunto es tan bueno. Y tenemos por experiencia que los hombres no aguantamos. Ustedes sí son de aguante, hermanos. Así que ustedes sí son. Yo las admiro. Las admiro porque pues Dios me regaló una esposa virtuosa, una madre virtuosa, de quien he aprendido mucho. Aprendí mucho de mi madre y he aprendido mucho de mi esposa. Así que por eso es que yo sé que ustedes tienen mucho que enseñarnos a nosotros los hombres. El hombre que no reconoce, hermanos, quiénes son ustedes, se la pierde como en la guerra, pobrecito, ¿no? Pero el hombre que valora la ayuda idónea que Dios le ha puesto a su lado, se cumple lo que dice Proverbios, ¿no? 22:18. El que halló esposa, el que encontró esposa, encontró la bondad de Dios, encontró la felicidad de Dios. Amén. Así que gracias a Dios por ustedes. Bien, tenemos aquí algunas preguntas que yo sé que Dios les ha dado a ustedes, no solo el Espíritu de Dios, la palabra y la sabiduría, para ver si podemos encontrar alguna respuesta, ¿no? En medio de estas preguntas. Así que no de manera, son pocas, pero yo creo que a no ser que si se genera otra pregunta por ahí, apúntenla y nos las hacen llegar. Pero dice la primera pregunta, y ustedes van a ir identificando de acuerdo al taller que impartieron, ¿no? Pero ¿de qué manera debemos orar por nuestros hijos? Yo creo que nuestra hermana Elsa estuvo en ese, pero igual las cuatro pueden sentirse con esa libertad. Pero la pregunta es bien interesante. ¿De qué manera debemos orar por nuestros hijos? Ok, amados hermanos, hablamos de 3 tipos de oraciones, ¿verdad? La oración personal, que nosotros, cada cristiano, tiene la responsabilidad de acercarse a su Señor y tener esa relación íntima con Él, y a través de la oración personal. Pero después el Señor nos hace un llamado a unas cuantas para ser intercesoras, donde nosotros nos vamos a parar en la brecha a favor de nuestra iglesia, a favor de nuestros hogares, nuestro matrimonio, nuestros pastores, bendito Dios. Y después por ahí cabe la guerra espiritual. La guerra espiritual, como predicaba nuestra hermana pastora aquí, que Ana hizo una oración de guerra espiritual a favor de sus hijos, pero esa fue una oración personal. Cabe ambos, en personal y la guerra intercesora, una guerra para guerrear por la vida de nuestros hijos, para que el propósito de Dios se cumpla en la vida de ellos. Amén, amén. Gloria al Señor. Gracias, hermana. Igual, no son muchas las preguntas, así que yo les voy a dar oportunidad también si alguna de las hermanas quisiera añadir algo, quisiera añadir algo adicional. ¿Está encendido?
¿Está encendido o nos dijeron hable pero cierra? Hable pero cae. Yo soy así, ustedes me conocen. Bueno, yo rápidamente citaría el Salmo 127, verso 4. Herencia de Jehová son los hijos. Dios nos dio una heredad. Y si Dios me dio una herencia de 2 hijos, solamente Dios tiene autoridad y mi esposo y yo por ser los padres. Entonces, esa herencia es con autoridad de Dios. Entonces, con esa autoridad yo voy a reclamar la vida física, la vida emocional, la vida interna y externa y todo lo que es la vida de mi hijo. Ahí me iría yo. Amén. Saberlos como una herencia, ¿no? Precioso, precioso. Siempre recordar que hay un pasaje, perdón, nuestra hermana. Es que yo creo que está apagado. Uno. Okay. Yo nomás le agregaría lo que dice que cuando nosotros instruyemos a nuestros hijos en el camino del Señor, cuando éste sea viejo, no se apartará de él. Esa es una promesa que ha sido establecida en la palabra del Señor. Es algo que Dios nos está instruyendo a nosotros. Cuando nosotros hacemos el trabajo de padres, como lo que ya nos volvieron a recordar aquí, que la responsabilidad primaria de nuestros hijos, de nuestra herencia que Dios nos ha dado, es la de nosotros, la madre y padre. Amén. Y cuando hacemos eso nos da a nosotros autoridad de ir delante del Padre cuando el niño sea desviado, porque nuestros hijos van a llegar a tomar sus decisiones. Amén. Ellos van a llegar probablemente, quizás se quieran descarriar, pero nosotros tenemos una promesa. Cuando nosotros hemos ido nuestra tarea, podemos ir delante de Dios y decirle: yo lo instruí en tu camino, yo le enseñé tu temor, yo te lo presenté a ti. Ahora todo lo que el enemigo quiera hacer en él o quiere engañarlo no tiene poder, porque la palabra dice: no se apartará de él la palabra que tú y yo le enseñamos a él. Amén. Y esa es una manera de guerrear, como decía la pastora, guerrear en el ámbito espiritual usando las armas que nos han dado. La palabra son bullets, son como balas que se avientan en el ámbito espiritual. Cuando el enemigo viene, él tiene que retroceder. Amén, gloria al Señor. Hay otra pregunta acá. Yo quiero dirigírsela a la hermana Esther. He estado compartiendo, porque ella impartió la enseñanza, no un taller específico, sino la enseñanza de la alabanza. Pero es interesante todas estas preguntas. Dice esta pregunta: ¿tengo que permanecer en mi matrimonio a pesar de que mi esposo me fue infiel por varias veces y estar con él aunque ya yo no sea feliz, solo por el deber de ser cristiana y estar en obediencia? Esta pregunta está bastante fuerte, ¿no? Gracias, pastor. Bien, yo creo que esto no es una pregunta que en estos tiempos nos debe parecer extraña, porque tristemente es una realidad de varios matrimonios. Y creo que Dios nos ha dado la bendición de poder tener personas maduras en la fe para que nosotros podamos compartir, y en primer lugar nuestros pastores, porque cada hogar y cada matrimonio tiene una historia diferente. Sí entendemos que desde el momento en que nosotros nos casamos con ese hombre, hicimos un compromiso, no con él, sino con Dios, para poder unirnos hasta que la muerte nos separe. Pero también quien creó el matrimonio no es el gobierno ni el pastor, sino Dios. Y cuando yo quiero saber cómo debo llevar
un matrimonio, yo tengo que hacerlo a la manera de Dios, de acuerdo al manual de instrucciones. Es como cuando usted compra un nuevo aparato electrónico y viene con un manual. Usted no le puede preguntar a su mejor amiga que compró ese mismo aparato cómo funciona. Tiene que leer el manual. Usted no le puede preguntar al vecino cómo funciona ese aparato, porque el que creó ese aparato electrónico sabe cómo se debe manejar. Y en el matrimonio, cuando hay problemas, no solamente es porque uno ha fallado, hay responsabilidad en ambos. Y hermana, usted que escribió esta pregunta, que representa a no pocas mujeres en nuestras iglesias, lamentablemente, yo le pediría que busque consejo de sus pastores. A veces los hombres no quieren ir a una consejería, pero si usted todavía dentro de su espíritu y de su corazón sabe que en ese matrimonio el Señor está y tiene propósitos para su matrimonio, no tienen los dos al principio que pelear juntos para salvarlo, pero se necesita que alguien, uno de los dos, esté dispuesto a poder levantarse y levantar un altar delante del Señor. Dijimos que cuando adoramos hay una revelación y a veces no reconocemos cuáles han sido mis errores como esposa, y siempre es más fácil decir: Señor, el hombre que tú me diste, él fue el que me hizo caer. O la serpiente que está ahí, por ella yo estoy así. Es más fácil echar la culpa a otros. Pero cuando usted busca a Dios, el Señor le va a revelar cuál es su condición personal. Y yo quiero decirle que no podemos orarle a Dios, ni siquiera para que Él bendiga nuestros alimentos. Dios no nos va a escuchar nuestra oración si nuestro corazón está herido y no hemos perdonado. Porque un corazón que no perdona no va a ser perdonado por el Señor. Y todas mis hermanas han hablado de que hay una batalla espiritual en la oración. Y cuando usted ora por su matrimonio, tiene que hacerlo con un corazón que haya perdonado y haya sido sanado y haya sido ministrado por el Señor. Porque de esa manera usted va a orar a la manera de Dios. No va a decirle: Señor, que le pase un accidente, córtale la cabeza, o Señor, quítale la lengua, págale conforme a lo que me ha hecho. Porque a veces oramos con nuestra emoción y queremos venganza porque nosotras hemos sufrido. Pero cuando nuestro corazón está sano y ha perdonado, el Espíritu Santo nos ayuda a orar de acuerdo a la voluntad de Dios. Y nos va a llevar a poder buscar ayuda en nuestros pastores. Y cuando usted pueda buscar ayuda en sus pastores, pueda tener un corazón sano para esta batalla espiritual, entonces usted ha pasado a otro nivel. Está mirando la crisis en su matrimonio de la forma como Dios quiere que usted la vea. No desahucie lo que Dios no le ha puesto todavía un punto final. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Está bien explícita la respuesta, hermanos. Amén. Vamos a, yo creo que con esta claridad seguimos a la siguiente pregunta. Sí, pues si le añadimos la dañamos, ¿no? Pero ya está súper claro. Gloria al Señor. Esta respuesta la voy a responder yo porque tiene que ver con el taller que yo estaba impartiendo. ¿Sí? Si hay 3 personas trabajando en la casa, las 3 necesitan dar el 10% del diezmo o el total de la entrada. Bien, yo siempre he enseñado y lo seguiré enseñando. El diezmo no es cuestión de dinero, es cuestión de honra. Sí, Señor. Entonces usted va a honrar a Dios con su diezmo. Es uno de los principios de la mayordomía, de la economía de Dios sobre la tierra. Entonces el diezmo es cuestión de honra.
Si usted mira o en su familia se mira que el diezmo es cuestión de dinero porque lo necesita la iglesia, entonces la honra se termina. Pero si usted honra a Dios con sus finanzas, entonces definitivamente eso es lo que le tenemos que enseñar a nuestros hijos. Si en este hogar hay 3 entradas, posiblemente la del esposo, la de la esposa y alguno de los otros hijos, pueden hacerlo de manera individual o pueden darlo de manera conjunta, pero los 3 tienen que estar conscientes que lo que están haciendo, el acto de dar, es un acto de honra. Y cuando se honra a Dios con nuestras finanzas, Dios nos honra. Amén. Así que sigamos con la siguiente pregunta. ¿Hay un orden para interceder o se inicia como una oración normal? ¿Qué dice hermana Elsa? ¿De qué? No hay una orden, digamos, para interceder como hablamos en la clase de hoy, que nosotros comenzamos nosotros mismos presentándonos delante del Señor, pidiendo perdón por nuestras faltas delante de Él para que podamos tener entrada. Y cuando entramos a más allá en esa oración personal, el Espíritu Santo de Dios, con la cual estamos llenos, empezará a guiarnos, a dirigirnos por quién orar, por qué orar y el por qué. Amén. Gloria al Señor. Recordémonos que interceder, cuando se intercede por otros. ¿Verdad? Cuando se pide por nosotros. Pero la oración del Padre Nuestro es el mejor ejemplo que tenemos. Esa oración donde usted empieza primero adorando a Dios. Y como decía la hermana Esther, en la adoración hay revelación. Y entonces le da la oportunidad para pedir e interceder, ¿no? Pero es poderoso, como dijo la hermana, cuando Dios, usted va a ser el momento, ¿no? Como dijo nuestra hermana Elsa, usted sabe el momento cuando va a empezar a interceder por otro. El Espíritu Santo la va a guiar. Amén. Va a interceder por su esposo, o por los familiares, por aquellos que usted cree que le han hecho mal. Ore, interceda por ellos, deseando el bien, no como decía nuestra hermana Esther, haciendo oraciones imprecatorias, ¿no? Que se lo lleve la migra, Señor. No, sea sabia. Bien, seguimos a la siguiente pregunta. ¿Cómo hacer en caso del matrimonio donde el esposo maltrata física y verbalmente a su esposa? ¿Tiene que aguantarle toda la vida? A ver, de las hermanas. Hermana Esther, dele luz ahí a esta hermana. Pastor, definitivamente la respuesta es no. Porque Dios nos da la sabiduría y también Dios nos da los recursos para que nosotros podamos tomar decisiones. Cuando nosotros vamos delante del Señor, creo que uno de los ejercicios menos pasivos de un creyente es la oración. Porque Dios me va a guiar a tomar decisiones. Y yo, con la sabiduría que Dios me ha dado, puedo tomar la decisión. Si mi vida está corriendo peligro, yo no tengo por qué permanecer en ese lugar en donde está un hombre que me maltrata de esa forma. Pero siempre vamos a esto. Antes de poder hacer las cosas a la manera de los hombres, porque las leyes que están en un país, nosotros las reconocemos que muchas de ellas son leyes que son para nuestro beneficio. Pero antes de eso, yo quisiera pedirle a cada mujer de Dios, y así como seguramente nuestra hermana compartió en el taller, nosotras tenemos que comenzar el día
y terminar el día en la presencia de Dios. Así es. Tal vez usted no es la autoridad espiritual en cuanto a si su esposo no es creyente, él no va a levantarle un altar a Dios en casa. Pero cuando usted se levante por la mañana, usted declare que ese hogar y esa casa es territorio del Espíritu Santo. Y cuando el esposo no esté allí, si él es un incrédulo, usted ore por él y ore como el Espíritu Santo le va a guiar, esa clase de oraciones atrevidas en Dios. Reprenda el espíritu de muerte y de violencia en su casa. Así como le pasamos, no sé qué producto usa usted para limpiar su casa de bacterias, pero así como usamos productos fuertes para desinfectar el piso, los baños, la cocina, tome autoridad en el nombre de Jesús. Aleluya. Para que ningún espíritu de violencia esté en la casa de una mujer de Dios. No importa cómo su esposo esté, antes de que él llegue, usted ya tiene que haber preparado ese lugar. Usted es una sierva de Dios, es una guerrera. Paséese por casa, ore sobre esa almohada de ese hombre, ore sobre ese lugar donde él duerma, ore sobre la ropa que él se pone, ore sobre la cama de sus hijos, ore en cada rincón de la casa y tome decisiones. No tiene por qué llegar en la vida de una hija de Dios el momento en el que un hombre levanta la mano. Ahora, y si eso pasara, no tiene por qué usted estar ahí, porque Dios le ha dado sabiduría. Pero recuerde algo, que nuestro enemigo no es ese hombre, es quien está detrás de él. Así que no busque matarlo a él, busque levantarse contra su enemigo. Sea estratégica en cómo está usted librando esa batalla por su matrimonio y por su familia. Amén. Gracias, hermana Esther. En 1 Corintios capítulo 7 usted va a encontrar mucha síntesis de lo que las hermanas están respondiendo. Y ahí dice que no ustedes ni nadie fueron llamadas a esclavitud. Ese es el Señor es muy claro, ¿no? Y recuérdese que este tipo de ofensa es un delito. El abuso físico, emocional, sexual en este país es penal. Entonces no necesita estar ahí. Y órele al Señor, forme ese grupo de oración, como decía la hermana. Agrúpese con guerreras de oración, que definitivamente... porque miren, ustedes son excelentes para agruparse, hermanas. Yo admiro mucho eso. Lo hacen a través de las redes, lo hacen a través de... Nosotros los hombres no tenemos esa capacidad, pero ustedes son excelentes. Imagínense juntas intercediendo. Aleluya. Son una bomba a reventar, ¿no? Así que definitivamente... Hay una siguiente pregunta y Pastor dice Recinos, perdón. Solo quisiera añadir ahí Claro que sí. tres cositas. En lo que es la violencia doméstica también incluye la violencia emocional, la violencia social, económica, familiar, porque a veces algunos esposos o esposas le prohíben al esposo tener relación con la familia de él y viceversa. Y ese es algo demasiado... Bueno, porque viene a afectar a los niños también de la casa. Porque cuando encontramos niños de carácter difíciles es porque han sido, como dice, si edificas tu casa, educas ahí, esos son los beneficios que vas a encontrar. Pero también cuando en un hogar hay violencia constante, también la destrucción es familiar. Acá en los Estados Unidos hay leyes que son muy severas para cuanto a la violencia doméstica. Y si nosotros congregacionalmente, por social o lo que sea, nos damos cuenta que hay una mujer que está haciendo con esa violencia en cualquier aspecto y no lo denunciamos, también podemos ante las leyes.
aunque como decimos, estamos recalcando, nosotros dependemos exclusivamente del Señor. Pero sí se le hace la recomendación que por favor las hermanas busquen la ayuda de Dios, la presencia, pero que busquen también la consejería de sus pastores o de gente capacitada. Porque yo trabajo en consejería familiar y un 99% hay mujeres cristianas que están sufriendo demasiado la violencia doméstica, emocional, sexual. Son mujeres que son violadas en la intimidad y todo esto causa dolor y es una necesidad. Entonces en esa área hay mucha necesidad, pero como dicen, levantar a las hermanas en oración, pero si necesitan ayuda, que la busquen en sus iglesias, ¿verdad? Pero gracias, pastor. Gracias, hermana Ruth. Fíjese, tanto la hermana Ruth como la hermana Esther dijeron algo bien interesante. Y yo como pastor lo he visto mucho, pero también hoy les exhorto. A veces se espera que el cónyuge esté de acuerdo para ir a una consejería. Y no, hasta que mi esposo vaya, yo voy a ir. Y ese es un error grave. Cierto. Si él no quiere ir, por lo general el hombre es el que menos está dispuesto. Pero si él, por alguna razón X, porque muchas veces no se busca ayuda por temor, por vergüenza, sí, por no sentirse humillado, y el hombre desafortunadamente tiene esa actitud. Pero usted no puede esperar. Usted tome la iniciativa, busque ayuda, que definitivamente va a ser la puerta para que haya un mejor porvenir en ese matrimonio o en esta familia. Amén. Hay una siguiente pregunta acá. Esta es para la pastora Esther. ¿Cómo pedir y cuán constante pedir y buscar sabiduría para poder ser una madre sabia y ayuda para mi adolescente? Dice, es varón, el joven. ¿Cómo pedir y cuán constante pedir y buscar sabiduría para poder ser una madre sabia para ayudar a su hijo adolescente? Gracias, pastor. Bueno, todos los días tenemos que orar por nuestros hijos. Nadie ama a mis hijos más que yo. Amén. Primero Dios y luego mi esposo y yo. Ninguna persona, ni un abuelo, ni un tío, ni un pastor, ni un líder, nadie ama más a mis hijos que yo. Y yo tengo que orar constantemente al Señor para pedirle sabiduría, para ser la madre, no que mis hijos quieren, sino para ser la madre que mis hijos necesitan. Porque Dios no me llamó a ser la amiga de mi hijo. Dios me llamó a ser la madre de mi hijo. Y cuando Dios le dijo a Samuel que iba a destituir y iba a sacar a Elí del sacerdocio, Dios le dijo a Samuel: Elí no ha estorbado a sus hijos. ¿Quién mejor que yo como madre o mi esposo como padre para decirle a mi hijo desde pequeño las cosas claras? Yo no puedo entender cómo en un hogar cristiano se le puede preguntar a un niño de 4 años: ¿quieres ir a la iglesia hoy? Yo nunca le voy a preguntar a mi hijo si ese día quiere ir a la escuela, porque tiene que ir a la escuela. Nunca le voy a preguntar a mi esposo si él quiere ir a trabajar, porque tiene que ir a trabajar. Entonces, si yo como madre estoy dejándome ganar la autoridad que Dios me ha dado a mí, y se le estoy dando a mi hijo para preguntarle: ¿sientes que quieres ir a la iglesia hoy? Entonces yo ya he perdido, he malinterpretado, he equivocado mi labor como mamá. Porque como papá y mamá yo tengo que saber que tan importante como ir a la escuela es ir a la iglesia. De esa forma yo estoy evitándome tener un dolor y una angustia con un adolescente que puede decidir qué hacer bajo mi mismo techo.
porque yo lo mantengo, está bajo mi autoridad. Ahora, yo no digo que usted lo mate a golpes, no, pero la educación comienza, mi hermana, la educación comienza desde la barriga. Aquí comienza la educación. Los musulmanes lo han entendido, los hinduistas han entendido el papel que cumplen como padres, los budistas lo han entendido, los comunistas lo han entendido. Nosotros servimos en un país que fue 5 décadas un país satélite de la Unión Soviética. Los ateos han entendido cómo se tiene que preparar a la siguiente generación, pero los cristianos no hemos entendido y todavía le estamos dejando al sistema, al hombre, a las leyes de un país criar a nuestros hijos, cuando esa es mi responsabilidad delante de Dios. Y hay cosas a las cuales yo le tengo que decir no. Yo le tengo que decir no algunas horas a mi teléfono para poder saber lo que le pasa a mi hijo detrás de esa puerta donde él está en su habitación. Yo le tengo que decir no a ciertas cosas que están robándome un tiempo precioso que mi hijo necesita que yo esté con él. No puedo ser yo la última que se entere que mi hijo es ABCD. Yo tengo que saberlo. Pero eso comienza desde el vientre. Y si ya ha pasado un tiempo y parece que he perdido un territorio en el corazón de mi hijo, quiero decirle algo. Dios todavía es un Dios de misericordia y de milagros. Todavía la mano de Dios está extendida para salvar. No se desanime. Gloria a Dios, aleluya. Y recuerde esto, como dice Malaquías 2:15, del hombre y de la mujer, Dios hizo una sola carne para que le levantemos descendencia a él. Los hijos no están en nuestra mano para que cumplan los sueños que nosotros tenemos para ellos, ni para que ellos cumplan los sueños personales que ellos tienen. Dios nos dio hijos para que levantemos a Dios una descendencia que viva para Dios. Amén. Aleluya. Sí, Señor. Alabado Dios. Gloria a Dios. Fíjese, la pastora Esther en su exposición de la enseñanza hoy en la mañana, ella dijo algo bien importante. Si necesitamos resistirnos al sistema por defender nuestra causa y nuestros valores, lo tenemos que hacer. Y yo creo que ella habla dentro de un contexto donde ella está viviendo, o ha vivido, porque ha vivido o está viviendo en países que no son como este. Pero quiero decirle algo, no se confíe, este país se está cambiando. Y son las mujeres, yo no he visto a ningún hombre todavía en los medios de información correctas que he estado viendo, no he visto a ningún hombre, he visto a mujeres que han estado yendo a pelear a los distritos escolares por el tipo de enseñanza que están introduciendo. Yo no he visto a ningún hombre, yo he visto a mujeres que las están llevando presas por defender los valores de la familia y los valores de la palabra. Y esto en este país, tal vez aquí en este estado todavía no nos ha estado pasando, porque todavía hay todavía Texas es muy conservador, pero no se confíe. Porque somos nosotros los que le damos el poder a esta gente que está en autoridad. Y lo hacemos con el voto. Y es ahí donde usted tiene que ser muy sabia. Por eso es que en muchos estados ya las cosas están cambiando. Están cambiando muy feas, hermano. Y son a las madres que yo he estado viendo que están yendo, se las están llevando presas. Y digo madres virtuosas, madres valientes, que se ponen en la brecha y saben lo que quieren.
ore bíblicamente. ¿Qué quiero decirle con esto? Tome promesas de la palabra a favor de sus hijos. ¿Cómo va a criar a ese adolescente? Tome promesas de la palabra. ¿Cómo va a orar por él? Isaías 54:13 es una de las promesas más favoritas que yo tengo, porque todos tus hijos serán enseñados por el Señor y Él multiplicará su paz sobre ellos. Ahora escúcheme, llega un momento en que el Señor quiere educar a su hijo, va a tratar con su hijo y a usted no le va a gustar. Si usted está orando por esa promesa, de momento va a venir algo que a usted no le parece, pero el Señor dice, es que esta es la única manera como yo voy a tratar con él. Amén. Y usted tiene que decirle, gracias, Señor. Usted sea sabia, tome promesas de la palabra, ¿verdad? Póngase en la brecha. Y lo que dijo la pastora es muy cierto. Y voy a usar un término que usted lo entiende mucho, pero que de momento son términos que solo yo como pastor, a veces mi esposa me dice, ¿por qué estás diciendo eso? Yo uso mucho esa palabra sinvergüenza, ¿no? ¿Verdad que sí? Pero es la verdad, no puedo, a veces no encuentro otra palabra. Pero no sea alcahueta. Me gustó, usted no le puede pedir permiso, no le puede decir a su hijo, ¿quieres ir a la iglesia hoy? No sea alcahueta. Tome autoridad. Alíñese con Dios. Amén. Siguiente pregunta. ¿Es en la oración personal donde se cierran puertas que se abrieron sin saber? ¿Y se debe cubrir a su familia con la sangre de Cristo antes de ponerse a interceder por otros? Parece que se habló de abrir y cerrar puertas en medio de la intercesión, me imagino, ¿no? Ahí. Pero dice, ¿es en la oración personal? Otra vez. Allá se lo abren, no se preocupe. Ahorita. Volvemos otra vez a hablar. Hablamos mucho de lo que es la oración personal. La oración de Ana por Samuel era una oración personal, pero de guerra. Entonces, dice que el reino de los cielos, los valientes lo arrebatan, pero con violencia. Si se ha abierto una puerta, una ventana en tu hogar, tú vas a tener que revestirte de armadura de Dios y la guianza de Él para poder guerrear a favor de tu familia. Pero eso es personal para ti. Tú no estás intercediendo a favor de la iglesia, de la nación, de los pastores. Es en tu casa que tienes que revestirte de toda esa armadura y esa autoridad que Dios te ha dado para poder guerrear y arrebatar lo que Dios ha entregado en tus manos, tu viña. Amén, gloria a Dios. Y la última pregunta que tenemos acá, y después le voy a dar un cierre a cada una de ustedes, hermanas, para que dos minutos ustedes expongan, ¿no? Un cierre de todo lo que se ha estado preguntando acá. Cuando ya hay una separación, también hay que ser una mujer sumisa y sabia. O sea, es decir, estoy entendiendo que hay una separación, no sé si es un divorcio lo que hubo o ya, pero parece que se está preguntando que si ya ese matrimonio se ha separado. ¿También hay que ser una mujer sumisa y sabia? ¿Aló? Yo creo que como hijas de Dios, la sumisión nunca se debe detener, nunca debe parar. La sumisión y la sabiduría en un hijo de Dios tiene que fluir todo el tiempo hasta que nuestros cuerpos vayan a ser transformados y seamos a la altura del varón perfecto. Amén. Pero mientras estemos en esta tierra, sí, la sumisión va a tener que seguir. Lo que no está claro en la pregunta es si están separados y si la sumisión es al esposo o a los hijos o al hogar. Pero la sumisión de uno desde el principio es primeramente a Dios. Yo honro mi matrimonio porque estoy sometida al Señor. Yo honro a mi esposo porque veo al Señor en mi hogar. Él es
el creador de nuestros matrimonios. Él es el creador en nuestras familias. Él es el dador de nuestros hijos. Amén. Él es. Y si nos casamos fuera del evangelio, porque a veces ese es el debate de muchas mujeres, es que yo me casé en ignorancia, me casé porque no conocía al Señor, Dios no me lo dio, yo lo escogí, pero ya estás ahí. Cuando venimos, el Señor nos acepta como estamos, amén. Y ahora que ha venido a revelarse a nosotros la verdad de Jesucristo, ahora vamos a permanecer en esa verdad, en esa revelación que se nos da a través de nuestra humillación, nuestra entrega total al Señor, sin ninguna reserva. Dios es el todo de nuestra vida y Él forma todo en nuestro ser. Así que nunca la sumisión tiene que parar en nuestra vida, porque es para Él. Amén. Gloria a Dios. Quiero darle una mirada bíblica porque este tema de la sumisión siempre ha sido un problema en medio de la iglesia. Pero quiero decirles algo. La sumisión es un contexto que se origina en el Edén en estado de inocencia, pero se corrompe en el estado de conciencia, cuando el hombre y la mujer fueron conscientes de pecado. Entonces vino una consecuencia, y esa consecuencia trajo una maldición a la mujer, al hombre y al matrimonio. Entonces esta pregunta definitivamente se encierra en el pensamiento de una mujer, tal vez cuando ya se ha separado del esposo y no sabemos si está casada o no, o si ya se divorció o no. El divorcio no debe de existir en el matrimonio, pero creo que ustedes pueden ser como esposas, pueden ejercer lo que yo le decía en el taller esta mañana a las damas que estaban. Pueden ejercer el rol más importante que Dios les ha dado: ser ayuda idónea. Ese es ser Kenedok. ¿Y desde dónde viene el tema de la sumisión? Bueno, mire, en la maldición o en la consecuencia del pecado hubo una consecuencia para la mujer. Le dijo Dios a la mujer por haber desobedecido: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, y con dolor darás a luz tus hijos. Escúchenme, la mayoría son madres. ¿Han experimentado esto? ¿Seguirán experimentando todas las mujeres esto? Sí, ¿verdad? Claro. Pero para mí como que es un dolor de cabeza eso. Solo ustedes entienden esa consecuencia. Al hombre le dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu amada y comiste del árbol que te mandé, no comerás de él. Maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Esa es la consecuencia del pecado para la mujer, la consecuencia del pecado para el hombre. Las consecuencias se dieron en un ámbito físico, porque usted siente el dolor cuando da luz a sus hijos. Nosotros los hombres, cuando sudamos el dolor con el sudor de nuestra frente para ganarnos el pan, es físico el dolor. Pero la maldición para el matrimonio se da en el área espiritual. Escuchen, le dice entonces a la mujer: y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Ahí está la maldición para el matrimonio. Y tu deseo será para tu marido. O sea, no era eso lo que Dios deseaba, pero eso es la consecuencia del pecado. Y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Algunas personas, algunos matrimonios tienen problemas para entender esto, y yo siempre me acerco a las traducciones bíblicas. Y la Nueva Versión Internacional dice, le dice a la mujer, pero obviamente es para el matrimonio: desearás a tu marido y él te dominará. Pero recuérdense, esa es consecuencia del pecado, es una maldición.
Pero me gusta mucho cómo lo dice la traducción viviente. Porque la traducción viviente dice, y lo dice muy claro, ¿no? Y desearás controlar a tu marido, pero él gobernará sobre ti. ¿Cuántas de ustedes no desean, han deseado y seguirán deseando controlar a su marido? No, seamos honestas. ¿Sí? Ahí se hace la resistencia. Pero esto es una maldición. ¿Saben? Muchas de ustedes me dicen que no, pero es cierto, le voy a decir por qué. Porque el kenedok es ser, y kenedok es opuesto a. O sea, lo que nosotros conocemos como idónea, pero que realmente yo no le encuentro un verdadero sentido al idónea o idónea. Porque el origen de esa palabra es el kenedok, y el kenedok significa opuesto a. Usted se va a oponer. Por eso es que hay resistencia y por eso es que se maldijo ese sentir. Y cayeron en desobediencia. ¿Saben cuántos matrimonios viven así? Todos los matrimonios todavía, aún en Cristo, viven así porque no han entendido que eso hay que redimirlo. Y el único que tiene poder para redimirlo es Cristo. Su sangre tiene poder para redimirlo. Pero hay que redimirlo desde la palabra. Por eso es que en Efesios capítulo 5, cuando se habla del matrimonio, del rol y la participación, de los deberes y obligaciones de la mujer y del esposo, capítulo 5 de Efesios empieza con el verso 21. ¿Qué dice el verso 21? Sométanse unos a otros en el temor al Señor. Quiero que se lo lea. Y me gusta mucho la traducción viviente, porque la traducción viviente enseña un lenguaje muy específico. Dice, es más, sométanse, no somátense, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Para las esposas, ese sometimiento de unos a otros, o sea, el esposo a la esposa. Para las esposas, eso significa sométase cada uno a su marido como al Señor. Esa palabra sometimiento es entrega. Usted entrega totalmente su voluntad. Pero de la misma manera que se la entrega a la iglesia al Señor. Ese es el sometimiento. Porque el marido es cabeza de su esposa como Cristo es cabeza de la iglesia. Para los maridos, ese sometimiento unos a otros, que es obviamente el esposo y la esposa, eso significa ame cada uno a su esposa tal como Cristo amó a la iglesia. Si yo quiero redimir mi matrimonio de esa maldición, de esa consecuencia del pecado, el sometimiento tiene que ver con esto. La esposa entrega totalmente su voluntad a un marido que le ha enseñado a amarla como Cristo ama a la iglesia. Cuando el marido entiende que la redención de esa consecuencia del pecado es amarla como Cristo amó a la iglesia, entonces lo que va a esperar de ella es una entrega voluntaria y una entrega total. Entonces ahí ya no hay resistencia, ahí hay sumisión de ambos. Ella se somete con amor y él la ama con amor. Y entonces es restaurada esa maldición. Pero eso nos lo enseña la palabra en el proceso de restauración. Por eso es que ese tema del sometimiento a muchos hombres les cuesta entenderlo, porque no lo ven desde la palabra. Y a muchas mujeres también les cuesta entenderlo porque lo entendemos, lo interpretamos, lo hablamos y aún lo enseñamos desde nuestra cultura, no desde la palabra. Nuestra cultura nos dijo esto. Nuestra cultura nos enseñó esto. Y con todas esas buenas intenciones, las abuelas le dicen a los niños o le dicen a las niñas, tenés que someterte a tu esposo. Pero ¿desde dónde? Desde la cultura que se viene enseñando, no desde la palabra. Cuando empecemos a enseñarle a nuestros hijos y a nuestras hijas el sometimiento desde la palabra, entonces va a ser muy diferente el matrimonio o la relación matrimonial, ¿verdad? Pero para eso usted tiene que aplicar la hermana. Entonces la hermana que de momento se está viendo en esa necesidad porque se separó, no sé si se separó o se divorció,
siga, si realmente está la intención de recuperar a su esposo, ámelo, ¿verdad? Ámelo. Pero sea sabia, porque si hay un divorcio ya es muy poco lo que se puede hacer. Definitivamente la ley ya le dio la autoridad para, si nunca se ha casado y se ha separado, pues está más fácil el tema. Porque no tiene obligación. ¿Sí se entiende eso, no? Pero les voy a dar 2 minutos a cada una de las hermanas para que puedan hacer una síntesis de estas preguntas. La persona, pastor, desde el punto de vista legal, ya están separados, divorciados. Legalmente y espiritualmente, nosotros no queremos divorcio, no lo creemos ni lo aceptamos, ¿verdad? Pero sí hubo el divorcio. Aquel hombre vive allá, ella vive acá. Aquel hombre ya no tiene ningún derecho legal a decirle a la mujer, sométeme a mí. Yo quiero que cocines esto o que hagas esto, porque están separados. Entonces, si el caso fuera que ya están separados, ahora él está haciendo una vida individual, ella también. Sobre todas las cosas, casada o divorciada, viuda, como sea, siempre debemos de someternos al Señor. Y importantísimo es pensar en eso, porque el sometimiento a veces se ha extorsionado a eso y hay que saber. Entre todo esto, en mi salón, en mi conferencia, en mi taller, hubieron varias hermanas que son solteras. Entonces, casi estoy dando el resumen. Yo, creyendo a la palabra de Dios y sabiendo que el Señor es un Dios de segundas oportunidades, no conociendo el caso individual, yo ahí propuse que si alguna de las hermanas que están ahí, que están solteras, quieren casarse, que hay oportunidad de hacer su vida. Entonces, hubieron varias que dijeron que sí. Así que las intercesoras, llévense esa petición. Y lo maravilloso de todo es que unas vienen desde lejos. Parece que alguien viene del Perú. Así es que yo entre todo eso dije, y si hay algún pariente que sea viudo, soltero o algo, aquí antes de irse tomen información con la hermana Iliana, porque no creo que el pastor lo quiera hacer. Pero aquí yo creo que a donde vayamos es de aprovechar, como dice, ser de bendición, recibir bendición y ser de bendición. Pero hermanos, yo no tengo más que añadir, hermanos, porque yo voy enamoradísima más del Señor. Vení enamorada y hoy me voy más enamorada. Amén. Con más ganas de vivir. Esta semana estoy en un lugar cerrando una cierre de enseñanza sobre escuela para padres y ha sido un éxito. Lo maravilloso y sorprendente que a mí me ha pasado, que mujeres casi no han habido preguntas. Son los hombres, Nancy, ¿verdad? Ella es asistente mío. Los hombres han hecho preguntas que yo estoy asustada. Pero hermanas, Dios bendiga a los pastores, yo los amo tanto. Ya me siento como que fuera en mi casa, pero estoy aquí a casa. Pero yo los amo muchísimo, hermana Iliana, su directiva, y a todos los hermanos. Yo me siento aquí como en mi casa, hermanas. Yo no tengo más que añadir, más que bendecir a Dios. Dios los bendiga y Dios los guarde a todos. Y gracias por compartir también, porque hemos salido todas edificadas. Y eso es lo maravilloso del reino de Dios. Amén. Porque a veces fuimos invitadas, pero yo creo que todas vamos más llenas del Señor, con más deseo. Nuestro conocimiento se ha ampliado, ¿verdad? Y hoy vamos con espíritu renovado. Y hoy le quiero decir a la mujer, usted guardó todo este sábado, y creo que desde anoche estaban, yo pude ver un ratito ahí que estaban online también, y estaba la pastora compartiendo de misiones, y han recibido, mis hermanas. Y esto no es solamente de recibir, que no se vaya esto en saco roto. Amén. La palabra que hemos aprendido, que la pongamos por obra para poder ver los resultados realmente. Así como cuando nos dan una receta y tú dices, vamos a ver si es cierto. Prueba la palabra, probadme ahora en esto. Probad la palabra y ponerla en obra. Todo lo que te venga a la mano por hacer, hazlo. Y te digo esto te lo digo, en tu hogar. Comienza con tu esposo. No tengas miedo a darle piropos, enamorarlo. No tengas miedo a decirle que es el hombre más bello, que es el hombre más guapo, que estás agradecida con Dios por él.
No tengas temor decirle que oras por él, que tú eres su amiga, que tú eres la que está de ahí. No tengas temor. Y empiezas a obrar como esa mujer, esa ayuda idónea, ese complemento, porque las cosas que muchas veces ellos no ven, nosotros lo vemos. Entonces no es necesario, a veces nos molestamos porque ellos no lo ven. No, Dios te lo dio a ti la revelación por una razón, para que tú te pongas en la brecha. Amén. Así que sigan adelante, los felicito, y que este tiempo traiga su fruto en su tiempo, en sus vidas. Dios me la bendiga, mis hermanas. Amadas, ya nos dieron 2 tareas intercesoras. Una, por los compañeros, por una nueva oportunidad. Segunda, para que el Señor se lleve todo temor. Que esas mujeres sean atrevidas y se acerquen a esos hombres y que lo enamoren. Tenemos tarea. Bendito Dios, aleluya. Quería enfatizar, bendito Dios, a las intercesoras. Bendito Dios, a las mujeres de oración que separen la brecha a favor de otros. No teman ustedes de buscar también ustedes oración por ustedes. Si ustedes, como le decía en la clase, primero hay que entrar pidiéndole perdón al Señor, porque nosotros somos seres humanos y le fallamos al Señor. Y no queremos quedarnos con aquellos siervos que se quedaron desnudos, ¿verdad? Porque se metieron a hacer intercesión y a orar y a buscar. Y entonces lo desnudó el diablo, el demonio por ahí. Y nosotros queremos estar limpios, claros, delante del Señor. Y si usted necesita oración, no tenga vergüenza. Como dice la pastora, busca consejería con su pastor. Pero cuando hacen llamado al altar, muchas veces como intercesores nos creemos que estamos por allá, que no necesitamos que oren por nosotros. Corra. Corra y reciba esta oración para que usted esté en una mejor posición para pararse sobre ese hoyo, sobre esa brecha y levantar ese vallado a favor de tu iglesia, de tu familia. Así, y esta es mi parte. Le doy gracias a la iglesia Faro de Luz, a la directiva de damas, a los pastores que me dieron la oportunidad de estar aquí. Me siento bien privilegiada y a Dios la gloria. Amén. Gloria a Dios. Gracias, pastores. Gracias, hermana Ileana, y a la iglesia El Faro de Luz, para nuestra familia, porque al venir aquí hasta Houston, estoy representando mi familia. Y para nosotros como familia es un privilegio haberles conocido, conocerles. Y no es solamente lo que usted sabe. Usted se va hoy con mayor conocimiento. Pero lo importante es qué va a hacer usted con ese conocimiento. No importa, no siempre importa cómo comenzamos nuestra carrera, hermanas. En nuestra carrera van a haber momentos muy difíciles. Pero lo más importante es cómo terminamos nuestra carrera. Y Dios todavía no ha escrito el último capítulo de su historia. Dios todavía tiene proyectos poderosos para usted, para su hogar, para sus hijos. Y quiero terminar con esto, lo que le dijo Pablo a Timoteo. A pesar de que él era un joven lleno de Dios, con muchas cualidades, Pablo le dijo: Timoteo, aviva el fuego del don de Dios que hay en ti. Avívalo. Esa no es la responsabilidad de los pastores o de la líder de damas, es mi responsabilidad. Avivar el fuego del don de Dios es mi responsabilidad personal. Avivemos el fuego del don de Dios en nuestras vidas y seamos, como decían nuestras hermanas,
seamos hacedoras de esta palabra. Hagamos lo que Dios nos ha enseñado. Amén. Dios le... Muchas gracias, hermanos. Queremos darle las gracias de corazón por haber tomado participación y habernos entregado lo que Dios ya les había entregado de antemano. Así que muchas gracias. Como pastores, mi esposa y yo nos sentimos muy, muy agradecidos. Y gracias a la hermana Ileana, este grupo de mujeres que son parte de este ministerio. Muchas gracias por trabajar arduamente y organizar este evento. Definitivamente creo que yo le decía a la hermana Ileana en estos días, el Señor le va a dejar ver las cosas lindas y la va a impactar de lo que Dios va a hacer en este congreso. Y creo que en realidad Dios hizo mucho más de lo que estábamos esperando. Y creemos que el próximo año va a ser mucho más. Amén. Así que desde ya la invitamos, ¿no? Voy a pedir a las damas que si pueden ir pasando, yo voy a entregar esta parte. Les ayudan por favor ahí.